Hello, good morning, bon dia y buenos días. Bienvenidos a este podcast Jesus en Cafecito. Yo soy tu host, Becky Taveras, y me alegra que has vuelto aquí en este canal. O si es tu primera vez, espero que tienes tu cafecito porque aquí hablamos directamente del corazón, de la Biblia, de Jesús, con un cafecito por el lado. Y con hoy tenemos una invitada extremadamente especial porque evidentemente el episodio de la semana pasada ha sido muy popular, hablando de la mujer, hablando de Proverbios 31. Y qué mejor oportunidad, qué mejor tiempo de tener a esta invitada muy especial para todos vosotros y para mí personalmente. Ha sido una invitada muy cotizada, muchas personas preguntando que ella viniera aquí en esta conversación y pues aquí a mi lado conmigo tengo la reina misma, la que gobierna mi vida con todo el favor y gracia del Espíritu Santo. Tengo aquí a mi lado a mi mejor amiga, a mi mami, mi madre preciosa, divina, en todo su esplendor, todo su gracia, su belleza, su sabiduría divina. Es mi mami. Bienvenida, mami. Bienvenida, Valeria Rosa Taveras. Rosa, que lo he puesto en mi nombre voluntariamente. Eso es una otra historia. Esa es una otra historia, pero ahí lo dejo, ahí lo dejo. Valeria Rosa Taveras, bienvenida al podcast. Gracias por presentarnos, por presenciarnos ese tan bello regalo de finalmente decir sí. Vamos a sentarnos y conversar un poco. La verdad es que eres un gran ejemplo para mí, para mi vida y bueno, para todos los que vienen, porque hay veces que mis amigas vienen aquí a casa no para verme a mí, sino para ver la voz de la sabiduría aquí. Bienvenida, mami. Gracias, mi amor, gracias. Es un placer, una satisfacción. La verdad es que traté día a día mucho. Ese día, la verdad, me hace más fácil hablar por una multitud do que hablar delante de una cámara. Pero nada, hoy es el día que marcó el Señor en su agenda y nos ponemos en su mano para que Él nos use para aquello que necesita una palabra el día de hoy. Ujú. Así es, así es. Y puedo testificar que en todas las ocasiones, tanto delante de un público grande o aquí mismo en la casa cuando alguien ha venido aquí y ha necesitado una palabra de ánimo, una palabra de fuerza, de a veces una palabra de como, has estado ahí lista para compartir la palabra del Espíritu Santo y compartirlo desde una postura tan llena de amor y de gracia que es tan necesario a veces no, siempre tener esa voz audaz, esa voz que está conectada con el Padre y verlo desde otra perspectiva, ¿no? A veces cuando las personas vienen y tú le dices algo es porque ellos ya han tenido esa conversación con el Espíritu Santo y están así como que, bueno, lo voy a poner por atrás de la mente y tú dices, no, vamos a sacar a la luz esa conversación y vamos a hablar de ello. Y bueno, hablando de diversas cosas. Primero me gustaría, los oyentes quieren escuchar un poquito de la realidad de el lado tuyo de la historia de amor de tú y papi. Porque papi lo ha contado, papi lo ha contado. Pero la verdad es que cada vez que me he sentado con uno o el otro, la mayoría evidentemente es igual porque, pues, ya después de 35 plus años, casi 40 años de casados, es igual, ¿no? Es similar, pero hay detallitos que, obvio,
cada uno vivió en lo individual. Y algo que me encanta de la parte tuya, de la versión tuya, es cómo tú supiste que era papi tu persona, la persona que Dios había escogido, preparado y presentado ante ti en aquella época. Entonces, cuéntanos esa historia, esa parte de vuestra historia de amor que tú conociste a papi y tú supiste, este es el hombre. Sí, es una historia muy linda y siempre la recordamos con mucho cariño y agradecimiento a Dios. Bueno, yo soy brasileña, ¿no? Me puede, por el acento, pueden percibir. Y Eliezer fue a estudiar una maestría de ingeniería mecánica en Brasil. Y una vez fue a visitar nuestra iglesia, una iglesia muy grande con muchas chicas. Y la verdad digo que fue algo de Dios, porque delante de tantas tenía para elegir. Y bueno, fue él, la verdad, él fue el primero que me vio, porque en ese día que fue visitar la iglesia, el coro cual yo participaba estaba cantando. Y yo, por supuesto, estaba cantando. Y junto con todas mis compañeras, él dice, ahí ya es un testimonio de él, que cuando me vio, sintió algo en el corazón. Digo, wow, qué espiritual, qué cosa. Pero Así no, será el mío, aleluya. pero no, nada, yo no lo conocía, pero él como hijo de pastores siempre estaba envuelto en las cosas de la iglesia, sobre todo de la música. A él le presentaron el maestro de nuestro coro y nuestro maestro lo invitó a que fuera a una práctica. Teníamos las prácticas todos los sábados. Y yo me recuerdo ese día que estábamos ya todos ahí practicando y él entra. Imagina cuando él entró en la iglesia, aunque era una iglesia grandísima, todo el mundo se conocía porque habíamos nacido ahí. Pero cuando entra una persona que nadie lo conoce, llama la atención de todo el mundo. Y todas las chicas, y miró, y todo el mundo miró, y aquella fue la primera vez que yo lo había visto. Y cuando yo lo vi, de verdad, wow, pero pensei comigo, por aquí hay tantas que va a estar difícil entrar en la fila aquí, probablemente yo soy la última de la fila, Las pero nada, piranhas. y nada. Entonces él empezó y a mí me gustó mucho, pero no era una persona muy extrovertida de ir a presentarme y que nada, pero yo tenía un amigo, mi amigo fiel, Espíritu Santo, y digo, Señor, yo quisiera conocer ese muchacho. Y entonces, la verdad, ahí sí es una ayuda, vamos a decir, a Dios. Y una compañera mía que había conocido, yo le pregunto, ¿conoce fulano? El muchacho, ay, sí, 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 él no es de aquí. Y habló así, no sabía de dónde era. Yo digo, ¿tú me puedes presentar? Él, sí, 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 vamos. Yo, no, no, espérate. Vete tú primero y yo voy pasando para que no sea una cosa tan armada. Yo voy pasando y tú me llamas y me lo presentas. Digo, ok, entonces así fue algo bien combinado. Cuando estábamos, Todo natural, sí, bien muy natural, natural. habíamos terminado el servicio y era mucho joven y ahí ella estaba hablando con él, ay, mira, te quiero presentar a unos amigos de la iglesia para que te pueda involucrar, porque habíamos mucho y justo ahí yo pasaba. Y entonces ella me llama y él imagina, wow, pero era la justa que yo quería conocer. El Bueno, Señor me las trajo. entonces, bueno, ahí empezamos a hablar y como amigos, ¿no? Hablar. Y entonces yo me recuerdo que la primera palabra que me dijo fue algo que yo no le entendí nada, porque bueno, él es natural de República Dominicana y había llegado a Brasil poco tiempo. Entonces todavía estaba aprendiendo el portugués y yo nunca había hablado en español, no entendía nada. Y entonces cuando él me dijo algo, yo lo, wow, ¿de dónde tú eres? Y él, bueno, soy la República Dominicana. Y en mi vida había escuchado República Dominicana.
Y yo como de, mira, falté ese día, ¿dónde queda eso? Y, bueno, fica en la América Central, y yo me quedé así como, bueno, y ahí empezamos a hablar, pero antes mesmo, de tener nada, serio, estábamos simplemente nos encontrávamos en la iglesia, y ahí, entonces, yo siempre fui muy, muy, vamos, siempre tuve mi relación con Dios muy Mm, estrecha, y no quería me envolver con nada que no sea la voluntad de Dios. Entonces yo fui la primera que pregunté, Dios, ¿es ese? ¿Es ese que tú tienes para mí? O sea, de otro país, no lo entiendo bien y qué sé yo, o sea, para mí no sería, vamos a decir, la persona ideal, porque mm, yo quisiera que fuera de mi país, y lo conociese mi cultura, que estuviésemos ahí, y hice algunas pruebas con el Señor, y el Señor me confirma que era ese. Antes mismo de empezarmos nada. Entonces, a veces él hablaba y yo lo escuchaba y digo, wow, será mi marido, oh my goodness. Y entonces pasó un tiempo, lógico, entonces empezamos a tener una relación de novios, y estábamos apasionadísimos, y 4 meses después vino Tan, una gran tan, sorpresa. tan. Esa, él no lo contó así, dije como, voy No, a dejar que ella lo conte. no. Entonces, en 4 meses después, me recuerdo que salimos, y entonces me dijo: "Ah, te tengo algo que decir", y me dio tanta la vuelta que ya no sabía ni lo que iba a decir. Y me dijo: "No, y vuelta, vuelta, menos es que yo estoy novio Mua, a 8 años, Plot twist. y vine a Brasil a estudiar y regreso, y la chica me está esperando para casar". Y cuando me dijo eso, yo lo miré, y increíble, increíble, gracias a Dios que Dios ya había hablado conmigo, porque si fuera otra, bueno, le enviado unas galletas, ¿cómo que te más después de 4 meses? Pero no, no era, nunca fui violenta. Pero eso fue, de repente sería actitud de alguna Menos mujer mal. de Dios, ¿no? Y entonces cuando me dijo eso, yo me quedé mirando y así, digo, Dios, ¿y qué yo qué hago ahora? Le digo, bueno, haga lo que tú quieras, conmigo es que te vas a casar. Y Mm, él, pero no le dije. Digo, bueno, está bien. Como yo estaba segura de que iba a casar con él, porque ya había confirmado Dios, él no ya. fue nadie que me dijo, fue el mismo Dios. O sea, yo estaba segura que se iba a casar conmigo, aunque tenía 8 años de novio con otra Ujú, persona. Y entonces yo le dije primero, bueno, resuelve tu vida, haga lo que tú quieras y toma tú la decisión. Pero mm, yo ya sabía cuál era la decisión, pero ya. lo dejé ahí. Y así fue, él regresó a la República Dominicana, y bueno, se deshizo esa relación que, bueno, lamento mucho por la chica, pero ¿qué voy a hacer? Esa fue la voluntad de Dios. Y bueno, y nada, en un año y 11 meses ya estábamos casados, 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 y de verdad fue algo así sorprendente, y le puedo decir que fue amor la primera vista, y la confirmación del Señor fue el más importante de todo, porque si no tuviese tenido la confirmación del Señor, una vez que me dijera, yo soy novio, inmediatamente, bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí Ujú, llegamos. O ujú. sea, no tendría que dar ninguna chance y ni reclamar nada, pero yo tenía la confirmación. Entonces me puse tan tranquila como que, bueno, ese no es mi problema, es problema entre tú y Dios. Así y así fue, y ahí pasó ya 30 y pico de años. Ujú. Sí, sí, sí. Que acaban en agosto, cumplieron 37, 7. 37 años de casada. Mujeres, hay esperanza. Aleluya. Siempre. Siempre hay esperanza y siempre hay esa convicción divina del Espíritu Santo de que tú, tú estabas tan aferrada de Dios en ese momento y durante toda tu vida donde es como
tú siempre lo dices así, el Espíritu Santo es tu amigo y camina contigo por donde quiera que vayas. Es Siempre. el ejemplo de que hoy en día yo lo hago cuando pierdo algo o estoy buscando algo. Espíritu Santo, revélame dónde Pero es está. inmediatamente. Inmediatamente lo encuentro. Es un amigo que está al lado siempre, siempre. Es algo que yo puedo contar siempre. Mm, En momentos más oscuros, digo, Espíritu Santo, te necesito. O cuando quiero saber algo, Espíritu Santo, ¿tú crees que eso es fácil? Y mm, hablo como de verdad es una persona. Y hablo con él y despierto toda la mañana. Buenos días, Espíritu Santo. Vamos a ver lo que el día tiene para nosotros hoy. Pero mi amigo siempre está, como dice David, que no se aparta de mí nunca ujú, tu presencia. Y así la es. presencia del Espíritu Santo en la vida de uno hace una diferencia que incalculable. Ujú, así es. Así es. El, tú ya dijiste que eres brasileira. Eu amo Brasil. É. Ah, Carioca da da gema, gema, isso para quem não sabe, os que para quem não nasceram em el sabe. mismo Rio de Janeiro, que não foi em nenhuma província aí, então se diz carioca da gema. Carioca da gema. A mí me gusta decir que soy, también soy, Bueno, por cierto, mucha gente cree que tú es brasileña, o sea, nacida. Brasileira es aleluya. por nacionalidad, pero mucha gente cree que es nacida y de que ha vivido en Brasil, pero no, nunca ha vivido en Brasil, pero es como fuera. Yo amo, yo amo. E incluso creo que el, tu amor por tu tierra y cuando saliste de tu tierra, eso trasladó hacia tu hija, hacia mí. Aunque no nací ahí, siempre tengo ese pull, Sí, tú tienes ya un manto me ahí. está alando, Brasil. Que siempre cuando voy, ¿cómo es que hago cuando yo voy y llego, salgo del avión? ¿Qué hago? Cheira Brasil. Yo amo Brasil, yo amo. Y cuando tú saliste de Brasil ya casada con papi, que también eso fue todo un traslado, ¿no? Todo una mudanza enorme. Fue la primera vez que tú saliste de tu país, de tu zona de confort, dejaste tu familia atrás para un futuro desconocido, básicamente, un país Totalmente, desconocido, o sea, totalmente fuera totalmente. de la norma. Y sé que para ti, al principio y por un tiempo, no fue nada fácil, pero es una de las varias historias donde he visto cómo tu fe y certeza en Dios, en el Espíritu Santo, habló más alto de tus emociones en ese momento donde incluso una de las conversaciones, uno de los episodios que tenemos es el de fe versus sentimientos y cómo la fe en momentos divinos y oportunos debe siempre hablar más alto de nuestros sentimientos. Y esa parte de la historia de tu vida es un ejemplo de eso, donde tu fe habló más fuerte de tus sentimientos, tus emociones, tu tristeza de dejar todo atrás. ¿Cómo fue para ti o qué sentiste específicamente cuando ya estabas en los Estados Unidos y tuviste esa revelación de Dios de esto es mi voluntad? Sim, isso é um testemunho que sempre comparto. Eh, Nosotros teníamos un año de casado. Yo tenía todo en Brasil, yo trabajaba en dos empleos, tenía un empleo, por cierto, del gobierno. Eliezer tenía un proyecto con la Petrobras, o sea, aquí humanamente estábamos muy bien. Y yo estaba acabando de graduarme en Ujú, la universidad, entonces en otras palabras, wow, vamos a empezar nuestra vida, ya estamos todos graduados, él ya había terminado su maestría en ingeniería y yo estaba súper feliz. Nunca, nunca había pasado en mi mente salir de Brasil.
ni siquiera había viajado fuera de Brasil. O sea, que yo no era una persona que viajaba mucho. Ujú. Siempre fui allí y muy apegada con la familia. Muy, 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 muy apegada hasta el día de hoy. La familia es grande y me gustan las reuniones, estar en familia. Bueno, entonces cuando la primera vez que supe que iba a salir, yo me acuerdo que fue un domingo en la escuela dominical, mi maestra de escuela dominical me dice, Valeria, te veo fuera de aquí. Eh, ah, ella sabía que Eliezer en aquel momento estaba de viaje en los Estados Unidos. Y ella, te veo fuera, te vas de viajes. Y ella no me dice dónde, simplemente me dice, bueno, aperfecciona tu inglés. Pero en vez de ser para mí una buena noticia, yo lo rechacé y por dentro de eso no es de Dios, eso es de la carne, yo no lo recibo. Ya. Y me quedé en aquel día un poco irritada por recibir esa palabra porque creía que ella había dicho eso por boca, por saber que mi esposo estaba en Estados Unidos y algo por el estilo. Pero entonces ahí empecé a orar y siempre tenía aquella duda, porque la misma palabra dice, bueno, que yo creo en los profetas, pero aún cuando se escucha algo del profeta, hay que probarlos. Ujú, Y entonces yo digo, Dios, si es de ti, primero que se va a cumplir, pero antes que se cumpla, yo necesito que tú hables a mí. ujú, Yo soy su hija, yo tengo una relación íntima contigo. Yo necesito que tú me hables. Si tú me hables, aunque no me gusta eso, yo lo voy a escuchar. Y efectivamente Dios confirma que era la voluntad y que yo tenía que salir. Y eso para mí fue el más triste de mi vida en aquel entonces. Y yo siempre digo cuando estoy ministrando a las mujeres que la palabra dice que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. ya. Y yo pude sentir, pero quiero hacer un paréntesis con eso, porque muchas de las veces las personas se confunden que la voluntad de Dios es perfecta. Eso sin duda no hay variación. La voluntad de Dios es la perfecta, pero de perfecta a agradable hay una distancia. Hello. Hay una distancia ahí, y en esa distancia es donde Dios nos lleva a un proceso Ya. hasta que ella literalmente venga a ser agradable. Ujú, Entonces, en el inicio, yo fui a los Estados Unidos mal, llorando, no quería ir, pero yo estaba segura que esa era la voluntad de Dios, y como la voluntad de Él es perfecta, yo tenía que someter a su voluntad, ujú, pero yo estaba muy mal. Entonces, cuando fuimos para los Estados Unidos, yo pasé 6 meses, literalmente 6 meses llorando. Yo lloraba todos los días. Yo llegué a un país que no hablaba el idioma inglés, no hablaba español, no conocía, no tenía un brasileño en aquel entonces que yo pudiera conocer para por lo menos hablar, porque tenía la familia de Eliezer, mi esposo, que hablaba en español, íbamos a una iglesia que todo el mundo hablaba español, pero yo no le entendía nada. ujú, Entonces yo estaba mal. Y entonces todos los días, y yo empecé a sentir tanto dolor que yo lloraba con el dolor del luto, como si alguien tuviese muerto. mm, Ese es el dolor que yo sentía, como alguien murió, alguien murió. Y ese era el luto que todos los días yo pasé. Y entonces yo me recuerdo, después de 6 meses llorando, yo me recuerdo una noche, no llegaba a ser la madrugada, pero era tarde de la noche. Yo estaba llorando mucho, mucho, y hice una oración y digo, Dios, yo sé que yo estoy aquí por tu voluntad, no por mía, tú sabes de eso. Pero si es tu voluntad, Dios, quítame ese dolor, porque no es posible que yo tengo 6 meses aquí y todo el mundo hacía de todo para que yo estuviese bien, mi esposo, la familia, la iglesia, me llevaba a conocer Disney, a ver Mickey, pero nada de eso me chanaba. Y digo, Dios, es que no quiero estar aquí, no me gusta eso. Y en aquel entonces yo escucho la voz de Dios
pero nunca me olvido, nunca me olvido. Y lo más increíble, que yo todavía no hablaba mucho en español y él me habla en español. Y me dice la frase, yo puedo cambiar las cosas de un día para el otro. Ujú. Cuando dijo eso, yo como que algo vino sobre mí y yo empecé a llorar más, ya chorar más. Y cuando ya me acalmé, puedo decir que Dios no cambió de un día para el otro. Dios cambió en el instante. Mm. Puede ser que tuviese como a las cosas de las 12 de la noche y después cuando habló a la 1 de la mañana, o Ujú. sea que ya era el tu día, no sé cuál hora, pero definitivamente aquello marcó un antes y un después en mi vida. Fue algo que nunca más lloré con el dolor, Ujú. con el luto. Yo sí lloraba a veces porque extrañaba de estar con mi mamá, con mis hermanos, pero no era dolor, Yeah. no era algo. Aquel momento Dios quitó literalmente el dolor de mi alma, porque era un dolor de mi alma. Mm. Entonces, eso lo quiero decir a muchos que han dejado su país por algún motivo, por voluntad propia, o porque Dios, o porque tu padre o madre o Dios. Si tú estás en el centro, estás seguro que está en el centro de la voluntad de Dios, no importa lo que estás sintiendo ahora, Mm. eso va a pasar. Mm. ¿Ok? Pasó un tiempo hasta que llegó a ser agradable. Y ahora puedo decir que de verdad la voluntad de Dios es la perfecta y agradable. Ujú. Pero tuve que pasar por ese periodo de amadurez, no sé si Ujú. dice amadurecer, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para poder llegar hasta usufruir del Ujú. agradable que fue. Pero si tú todavía no estás en este momento en agradable y está en el proceso, no te preocupes, porque todo tiene un inicio y tiene un final. Va a llegar el momento que va a ser agradable y que tú sí vas a disfrutar. Y eso fue hoy en día, pasado varios años, yo agradezco a Dios todos los días por me haber llevado y también por terme sostenido en el momento más difícil de mi vida. Sí, amen. Es la, la historia, el ejemplo de Ebenezer. Hasta Hasta aquí. aquí, Ujú. hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él ha proveído, hasta aquí Él ha bendecido. Siempre es un honor, un placer y de gran bendición ser obediente a Dios. Así Ser mismo. obediente a Dios, aunque no veamos el futuro, aunque no entendamos el por qué, aunque no se entiende el proceso que estás a punto de pasar o el proceso donde te encuentras en el momento, nunca, nunca será malo o nunca nos vamos a arrepentir de obedecer a Así Dios. mismo, independiente. Los que confían en el Señor es como los que son guiados por el Espíritu Santo, es como es el viento, Yeah. que no sabe para dónde viene ni para dónde va, pero simplemente se deja llevar. Mm. Entonces, si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, te va a llevar en lugares que tú vas a decir, ¿qué hago aquí? Eso ya ha Yeah. pasado conmigo muchas veces con lugares que yo no quiero ir, no quiero ir, digo, no, y le voy a dar un ejemplo rápido. Dios me regala, voy a decir Dios porque Dios tiene siempre el propósito. Una persona me regala un viaje a Alaska. Yo vi en Estados Unidos y yo, ¿qué voy a hacer yo en Alaska? O sea, nunca me apeteció, o sea, Y frío. frío, ya no me gusta el frío, o sea, que yo voy a hacer ahí. Que yo voy a hacer? Y algo curioso que fue, yo tenía ese pasaje para dos personas, un acompañante, y yo, bueno, yo en ese momento, perdóname, pero yo no le pregunté a Dios por qué me regaló ese pasaje. Y digo, wow, parece que no había ninguno y me dieron esa, pero no, no quería. Y entonces pasó algunos meses, yo tenía un año para utilizarla, pasó algunos meses, ¿y sabe qué? Entonces va y una compañera de trabajo dice que el hijo de ella tenía un sueño de conocer Alaska. Digo, bueno, lo voy a cumplir el sueño del muchacho.
Y yo les regalé el viaje. Yo les regalé. Y ese pasaje estaba conmigo hace meses y Eliezer nunca me había preguntado sobre ella. Cuando yo regalé el pasaje, en el mismo día, yo llego en la casa y dijo, Valeria, tiene un pastor esperando en nosotros en Alaska, lo vamos a utilizar entonces el pasaje. Y yo, hoy, hello. Eh, u- eh, eh, y me quedé, que digo, no, que regalé pasaje. Y él en aquel momento me reprendió. Digo, ¿cómo regalaste pasaje? Preguntaste a Dios primero por qué te dio el pasaje. Y yo digo, la verdad que no. Y bueno, vamos a hacer el siguiente. Tentando como que... Vamos a hacer el siguiente. Si es de Dios, si es de Dios que vayamos a Alaska, vamos a conseguir un pasaje. Y dejé así. Y yo me quedé así, Dios, sácame de eso ahora, ¿qué hago? El Jonás. Sí. Jonás. ¿Qué hago ahora, Dios? ¿Qué yo voy a hacer? Yo no voy a pedir ese pasaje porque ese era el sueño del muchacho. No, 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 Dios mío, ¿qué hago ahora? Y ha pasado como unos días y yo ahí, Dios, tenga misericordia, da un pasaje barato, algo para... Y bueno, no pasó mucho. La mamá, la compañera mía, la mamá vino y dijo, mira, Valera, ¿sabe qué? No vamos a poder ir, así que te voy a devolver el pasaje. Chan, 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 Yo digo, chan. es de Dios. Ujú. Es de Dios. Entonces le dije a él, mira, tenemos el pasaje. Pero lo más increíble de todo eso, que yo sabía que era la voluntad de Dios porque me devolvió el pasaje, pero yo no quería ir. Yo no quería. Algo en mi corazón como que estaba negativa de ese viaje. No quería ir, no quería. Y fui y hicieron contacto, no estábamos esperando allá porque lo iba a ministrar. Y por todo el viaje yo estaba callada y diciendo, Dios, ¿qué yo voy a hacer ahí? Yo no quiero ir ahí. ¿Qué yo voy a hacer ahí? O sea, porque a veces Dios te lleva a algún sitio, pero ya te dio el mensaje, tú vas para tal cosa, pero en ese no. No me dijo nada, digo, ¿qué yo voy a hacer ahí? Y lo más increíble es que cuando nosotros llegamos, tuve una experiencia muy mala, pero eso no lo voy a contar. Mm. Y ahí más todavía digo, está viendo Dios, por eso es que yo no quería venir. No quería venir, me traíste y pasé todo así. Entonces, quien iba a ministrar en ese día era Eliezer. Y yo me recuerdo muy bien que él iba a ministrar sobre el tema del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Mm. Santo. Y él siempre le gusta utilizar los PowerPoint y cosas, todo muy ilustrado. Y yo, cuando él fue, yo estaba tan cerrada que cuando él sube, yo lo hago seña, no me llame. No me llame. Porque tenía el costumbre, bueno, estou com minha esposa que dá um saludo e eu digo, bueno, não, não, não me chame. E então, se o que pasa é que quando ele soube, deu problema, el PowerPoint no se conectava e coisa, e eu estou vendo que, no, que está aí, a gente esperando e que sei eu, e ele não houve outra coisa, ele disse, por favor, minha esposa está aí, que venha dar uma palavra. E eu me parei, que se pudieran ver, saía humo pelas narinas, pelos oídos, e eu fui caminhando assim, cada passo que eu dava, eu digo, eu te vou a matar. Papi. E eu subi, e eu não sabia lo que iba a hablar. E ele me disse ao ouído, habla algo, porque entrou um demônio na entrou um demônio O em inimigo la é ordenador. sujo. E eu digo, ok. En ese momento, yo empecé a hablar. Y la primera cosa que me vino a la cabeza fue del pasaje. Y digo, mira, los que son guiados por el Espíritu Santo es como viento que no sabe para dónde ven, para dónde va, pero aquí estamos. Y eso lo puedo decir, eso que pasó, porque mira, me habían regalado de pasaje. Y le dije rápidamente lo que había pasado, pero aquí estoy. Y inmediatamente empiezo a hablar algo que no me pregunté qué fue.
porque ahí sí no me recuerdo. Yo empiezo a hablar y coge el micrófono y parecía era yo que estaba predicando. Y él me hacía así, ya está listo, ya está listo. Y yo ignoraba y seguía hablando. Y ya, corta, corta. Y ya está listo, ya está listo. Y bueno, al final, bueno, gracias a Dios se puso, el ordenador ya se compuso, lo entregó a él. Y ahí fue. En ese día fue muy interesante que cuando yo senté, ahí ya como que aquele peso de que para que yo vine había salido. Y digo, si era para eso, ya fue. Y dijo, y él termina el servicio maravilloso y el pastor cuando va a encerrar, ele todo mundo cantando e todo feliz e ele manda parar tudo. Para tudo, e me escutem. E então o pastor diz, mira, Valéria, a palavra diz que muitos hospedaram ángeles sem saber que são ángeles. Eu sei que ustedes não são ángeles, mas eu estou seguro que Deus ha enviado ustedes. E quero te dizer, se pagam ou não pagam sua passagem, eu pago para que ustedes regressem de novo. E em aquele viagem, regressando, em el aeroporto, eu havia ganhado outro passagem, porque a mim me regalavam passagem, e a mim me havia regalado outro passagem, e ele assim, não sabia. E mientras ele estava fazendo o check-in aí em Alaska, para irmos de regresso, ele disse, Valeria, Deus acaba de me dar uma revelação que vamos fazer um ato profético em Turquia. E eu me assusto, Turquia? Ele, sim, em Turquia. E ele, por que te assusta? Porque a mim me regalaram um passagem à Turquia a semana passada. O sea, que lo que quiero decir, Dios dirige la vida de uno, el Espíritu Santo dirige Ujú, la vida de uno cuando uno está sensible y es obediente al ya. llamado. Ujú, amén. Así es. Wow, that's wild. Fire. Fire, fire, fire. Mm, Eso demuestra cómo individualmente tú has vivido una vida vaciada en Dios, en tu fe. Has vivido diferentes temporadas también donde me imagino que tu perspectiva ha sido tan bulleada y aún así siempre has vuelto a tu fe, siempre has vuelto a lo que ya sabes de Dios, a lo que ya sabes de su promesa, de su verdad. Eso se ha demostrado en tu matrimonio contigo y con papi, de vivir diferentes temporadas también, diferentes pruebas, diferentes necesidades que me encantaría que también compartieras algún, algún ejemplo de los varios que tienes tu matrimonio, donde vemos en el día de hoy cómo los matrimonios, lamentablemente, no todos suelen, em, no son largos, no son Duradero, ¿no? duraderos como la Biblia nos enseña a ser para toda la vida, ¿no? Y una de las cosas que he visto incluso en amigos o diferentes personas que conozco, incluso dentro de las iglesias, ¿no? Cómo los matrimonios llegan a un fin y la base siendo el no saber cómo enfrentar las pruebas con la fe y la certeza de Dios. Y tú y papi han pasado por diferentes pruebas en casa, con los hijos, finanzas, ministerio, diferentes pruebas donde han tenido que los dos juntarse en rodillas y luchar junto con el Espíritu Santo esas batallas. Y creo que sería de gran valor y bendición para todos los que nos están escuchando, que a lo mejor están pasando por algo en su hogar, en su matrimonio, alguna prueba que dicen, yo no sé cómo superar esto o no sé cómo pedir a Dios que interviene en este problema. Y me gustaría que tú hablaras de eso, de cómo tú has visto a Dios obrar en tu vida, obrar en tu matrimonio. Bueno, la verdad es como tú dices, en el decorrer de los años hemos pasado muchas cosas. Claro que ningún matrimonio es todo color de rosa, no es así.
puede ser un matrimonio que un ejemplo para muchos, aunque sea ejemplo para muchos, no hay que quiere decir que está todo color de rosa. Ujú. Siempre en un matrimonio, y sobre todo si tiene muchos años, tiene sus altos y bajos. Y lógico, tiene muchos bajos. Y yo creo que todo, la base de eso todo es la fe. O sea, la fe es que nos mantiene parado. La fe en Jesús es que nos mantiene confiado. Amén. Y hay varias momentos, muchísimos, de todas las áreas, tanto el matrimonio cuanto como padre, como el ministerio, como la vida secular, y la fe es que me tiene sostenido. Yo me recuerdo cuando tú naciste, una de las pruebas que para mí fue muy difícil, ya teníamos Gabriel, el primogénito, y yo siempre tenía el deseo de tener una hija. Entonces, cuando, aunque no sabía que era una niña, hasta el momento que nació, para mí yo iba a tener otro varón Ujú. y bienvenido. Pero la sorpresa fue que el día que ella va a nacer, entonces supe que era una niña. Y me puse ¡Sorpresa! muy feliz, feliz, feliz. Pero la sorpresa mayor fue después, que Ujú. cuando nace, gracias a Dios, nació muy rápido porque cuando yo llego en la maternidad, me dijo, bueno, hay que hacer un análisis rápido porque el bebé está en sufrimiento fetal. Y yo era muy joven y no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo. Y entonces digo, bueno, vamos a hacer un análisis todavía. Ella dentro de mi barriga le hicieron, sacaron sangre, y de que, claro, ella tiene una infección generalizada. Y para mí, infección generalizada, una sepsemia, eso mata. Bueno, ella, gracias a Dios, nació muy rápido. Entonces, cuando ella nace, yo veo cuando ella sale y la veo negra, o sea, la veo morada, como muerta. Pero yo estaba tan feliz que me había dicho, es una niña, que yo no me miré eso, de que ella estaba así y no la escuché llorar. Entonces, digo, hay una niña, y veo que los médicos la llevan a una mesita, y yo estoy ahí acostada todavía que terminé el trabajo de parto, y de ahí escucho lejos, como que casi no lloraba, pero así como, wow, no llora muy bien, pero bueno, la llevaron inmediatamente, y después que salí de ahí, me llevaron para una habitación, eso ya fue en la madrugada, yo me adormecí, y inmediatamente cuando me desperté, digo, ¿dónde está mi niña? Y me dijeron, bueno, te voy a llevar. Y yo lo veo que todas tenían su niña y yo no. Y digo, bueno, te voy a llevar donde está la niña. Y me pusieron una silla de ruedas y llevaron. Y cuando veo, estaba entrando en una puerta que decía UTI neonatal, o sea, de cuidados intensivos. Ujú. Y yo digo, ¿y qué hace mi hija aquí? Y entró, y cuando entramos ahí, ella pregunta a The Baby Taveras, Gail, y la persona dijo, no, no está aquí, no hay ninguno con ese nombre. Y entonces ya como que me quedé y como que, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi hija? Y entonces empezar a buscar, vete en el otro neonatal. Y de ahí, pero ya fui como, algo está pasando. Y cuando entro, buscan ahí y gracias a Dios encontrar el nombre y ahí estaba ahí. Entonces, cuando yo entré, yo vi que ella tenía muchos aparatos con los ojitos cerrados y ahí viene la enfermera y me dice, mira, la doctora viene a hablar contigo. Y yo, algo está mal, algo está mal. Y cuando vino la doctora, dije, mira, la niña nació con una infección generalizada, le estamos haciendo un análisis porque creemos que es meningitis. En mi país, el nombre meningite era el peor de todos y que mataba. Hoy en día no, pero en aquel entonces quien tenía meningite Ujú. moría. Y yo me quedé asustadísima y empecé a llorar y fui para la habitación, llamé a mi mamá, digo, llorando, digo, mami, mami, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, a Rebeca tiene meningite. Y entonces mi mamá en aquel momento, no, y ahí empezó un ayuno en aquellos días y yo estaba desesperada. Así, Dios, ¿cómo eso? Y bueno, y yo iba todos los días yo pasaba todos los días porque lógico, yo ya había salido
Por ella se había quedado 15 días y todos los días iba. Y yo hice una oración muy difícil que una madre hiciera a una hija. Muy difícil, muy difícil. Pero yo tuve la valentía y la osadía de hacerlo porque yo sabía en quién había creído. Ujú. Y yo le dije, Dios, tú sabes cuánto me deseaba tener una hija. Tú me la diste. Pero yo te voy a pedir, no la quiero con defecto. Yo quiero perfecta. Si ella no va a ser perfecta y si va a tener alguna secuela, llévala y consola mi corazón. Esa fue una de las oraciones más difíciles que yo había hecho, pero yo no iba a soportar que mi hija sufriera con una enfermedad. Entonces era preferible sufrir ya y que ella no sufriera más. Entonces, como madre, me puse como Dios, llévala. Llévala. Yo no quiero que mi hija o sea diferente o que tenga secuelas. No es por el trabajo que yo voy a tenerla, no, es por ella. Pero nadie supo de esa oración, nadie. Solo Dios y yo. Solo nada. Y porque si yo tuviese hablado de eso a mi mamá o a mi esposa, tú estás loca. ¿Cómo te va a entregar la bebé así? Pero vamos a decir, esa prueba tardó 15 días. Pasado 15 días, Dios hizo el milagro y yo me recuerdo que cuando me dijo, mira, ella va a tener de alta mañana y yo fui a hablar con la doctora, la misma doctora que me había dado el diagnóstico de, yo quiero saber si mi hija, por ese problema, si queda con alguna secuela. Y ella dijo, nada, ninguna secuela. Es normal, normal. Yo, gloria a Dios, pues, el milagro fue completo. Entonces, eso fue un dos momentos muy difíceis, mas que mi fe me sostuvo en el momento, como diz, né, se passar pela muerte, né, la sombra del valle de la muerte, y yo sentí eso, Ujú. sentí que el Señor estaba conmigo. Lógico, hay mucho más testimonio, hay mucho más cosa que de verdad el tiempo no nos permite, tal vez Yeah. en una otra oportunidad, pero lo que puedo decir que una mujer y una madre que ora, que intercede por sus hijos, tiene un efecto incalculable. Yeah. Hace toda la diferencia en el hogar Toda la de diferencia uno. es algo que no se puede medir. Y muchas de las veces nosotros como madres no sabemos el poder y la autoridad que tenemos orando por los hijos. En Santiago 5, 16, en la parte B, la mía está en portugués, pero voy a tratar. En la parte B dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. O sea, que tiene mucha fuerza, tiene la súplica del justo. El justo no es una persona perfecta. Ujú. El justo es aquella persona que vive con Dios, que habla con Dios, que tiene una intimidad con Dios. Esa es la persona justa, no el perfecto, que después, ay, bueno, yo no le voy a pedir nada porque mira cómo está mi vida. Ay, yo no soy perfecta. Aquí nada de nosotros, nada somos perfectos. Pero el justo cuando habla aquí es aquela persona que tiene essa comunhão com Deus. E, por lo tanto, quando um justo ora, ou digo, madre, quando tu ora, tu és uma pessoa justa delante de Deus, porque tem uma comunhão com Deus. Quando tu ora por tus hijos, tu oração é eficaz, tiene efeito, tiene mucha fuerza. Es una expresión que habla del poder real, Yeah. del poder real. Es decir, la oración hecha con fe puede provocar cambios, puede provocar turbolín, puede, ¿cómo le digo? No es algo simbólico, y ni emocional, porque la gente, bueno, estoy muy emocional. No, la Biblia nos enseña que la oración
produce resultados. Yeah. Resultado. O justo, quando suplica, é aí que significa algo perfeito, algo que sai del coração. Quando uma madre busca a Deus de coração, com sinceridade, entregada, a oração, sua oração a seu filho está bajo esta promessa, Ujú. bajo a promessa de que a oração do justo é eficaz. E quando diz eficaz, é porque tem resultado. Então, el tiempo creo que ya está terminando y yo quiero decir, mamá, tú que estás orando por un hijo que o está descarriado o que nunca conoció el Señor, o está orando por una enfermedad de un hijo, o sea cual for la oración sua, recuerda que a oração do justo, tu é justa. Tu busca a Deus, tu súplica chega ao trono de la graça de Deus, ao trono de la graça de Deus. É algo que a palavra nos diz também que há poder em nossa língua, em nosso falar, para bendecir e para maldecir. Há poder. Então, quando tu empiezas a orar e empieza a dizer, suplicar, porque la súplica no es el mismo que de una Ujú. oración. La oración es esa comunión con Dios, a la oración es ese hablar con Dios. Pero la súplica, cuando tú suplicas por un hijo, Ujú. es una acción entregada, es una oración hecha con el fondo del corazón, como quebrantada. Eso es una súplica, no es simplemente una oración, es algo muy más profundo. Y tú como madre sabes que nosotros como madre, si pasa algo con uno de nuestros hijos, nosotros que somos una gatica, una ovejita, nos transformamos en la leona, porque hay daquele que toca a uno de nuestros hijos. Ujú. Por lo tanto, mamá, si estás cansada, si está, bueno, que Deus não está escutando, Deus está escutando. Yeah. Deus sempre escuta sua súplica. E termino com o versículo que está em Filipenses 4:6, que não se turbe vosso coração. Ujú. Ou seja, não se esteja inquietada. Ujú. Antes todo, apresenta a Deus em oração suas súplicas e descansa em Ele. Isso te vai trazer paz. Te vai trazer paz. Te vai quitar toda essa ansiedade. Porque sim, Deus vai obrar. Deus vai obrar. Pero vai obrar com poder e em su tempo. Entonces, mi palabra en esta mañana para ti es seguir orando con fe, con súplica y Filipenses, descansa, traz paz. Yeah. Paz. Eso quiere decir, cuando tú recibes esa palabra de paz, tu demonstra a Deus tu confiança em Ele, porque de nada vale tu estar pedindo e desesperada. Isso não é ter confiança. A confiança em Deus e a fé o que é a certeza daquilo que não se vê, pero lo que espera. Então, isso é fé. Digo, Senhor, eu clamo, eu suplico para meu filho, para minha hija, aonde quer que esteja agora, Senhor, se está na droga, se está metido com mala gente, se está sendo influenciado por algo, por géneros, por este mundo, por nueva era, sea lo que for. Tú tienes el poder como madre, tiene el poder y la autoridad sobre su hijo. Assim que mamá, a partir de hoje, ora com essa convicção. Ujú. Depois, tenha paz e, por último, seja agradecida. Seja agradecida. Empieza a agradecer aún não vendo o resultado. Ujú. Isso também é fé. Ujú. Eso lo he visto día tras día en ti, mami, como ejemplo de madre, de esposa y de mujer, cómo has vivido no solamente a través de tu hablar, sino que a través de tu vida, de tus acciones y decisiones, cómo has ejemplado el Proverbios 31 de construir tu casa sobre la verdad, de preparar todo antes mismo que el sol se amanezca, antes que la nieva venga. Has preparado todo sobre la roca que es Dios, sobre la verdad que es su palabra. Y he visto y puedo testificar de
que la oración de una madre funciona. Lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de mis hermanos, lo he hablado también en la iglesia en diferentes ocasiones donde he tenido la oportunidad de predicar y de compartir un mensaje, como he visto en el otro lado como hija el fruto y la bendición de una madre que ora. Me recuerdo rápidamente un ejemplo que di en unos episodios anteriores. El día, yo tenía unos 13 años que fui a hacer el arroz, el famoso arroz, el famoso arroz que nunca llegó a ser arroz, pero am, como se quemó todo, ¿no? Y fue un feo, pero el motivo de ese arroz es que yo quería empezar a preparar la cena de ese día porque quería sorprenderte a ti y agradarte a ti. Y bueno, fue verdaderamente una sorpresa que tomaste tú, pero no una sorpresa agradable. Claro, somos los bomberos, pero Y lo peor es que tú estabas trotando en el vecindario, ¿no? Porque en aquel hacía tiempo tú ejercicio allá hacías afuera. ejercicio y estaba trotando y mientras trotaba olías, ¿no? Como Ujú. y tú pensabas, bueno, están haciendo barbecue en algún lado y el barbecue era la cocina. Pero, Sí, pero nunca total. me olvido cómo tú llegaste aquel día. Gabriel, mi hermano, ya había apagado el fuego, ¿no? Y yo estaba en la sala, en el salón, que daba cara a cara con la puerta de la entrada, y yo estaba llorando, pero llorando, llorando, llorando. Y tú entras, e inmediatamente te pone, ya me imagino que viste que el olor no era del vecino, sino que era de tu casa, pero la primera cosa que tuviste fue a mí llorando. Y tú inmediatamente dijiste, Filia, hija, ¿qué pasó? Y yo, mami, ay, mami. Y entonces yo ni siquiera describí lo que había pasado y yo simplemente hice así. Y apunté a la cocina y tú voltaste así y ves lo que era una cocina blanca, ya no era más blanca. Y habíamos acabado de hacer obras en la cocina. Era un blanco porcelana, la cocina nueva, pero de estrenar, y ya no era eso. Y me recuerdo que, claro, yo estaba triste por varias razones, porque el arroz ya no era arroz, la sorpresa era desagradable, la cocina ya no era cocina, y yo pensando así como que estoy grounded, castigada por el resto de mi vida, ¿y qué va a pensar mi mamá? Pero tu reacción fue todo lo contrario de lo que yo había imaginado y esperado. Tú no me gritaste, no me regañaste, todo lo contrario. Tú me dijiste, hija, está bien, tú estás bien, eso es lo más importante. El resto lo vamos a arreglar. Hay solución para todo. Y yo me quedé en shock ahí sentada mientras te vi levantarte, ir a la cocina, sacar un balde, no un cubo, y hiciste ahí un potion ahí, que luego empezaste a limpiar con una tranquilidad y una paz, a limpiar cada punto de la cocina. Y no estabas enojada, no estabas frustrada, simplemente empezaste a limpiar. Y eso fue uno de los ejemplos en varios donde he visto cómo la reacción de mi mamá fue el consuelo que yo necesitaba en ese momento. Hay una foto también que no sé si todavía lo tengo en el móvil porque hace muchos años, donde estábamos en un encuentro con Dios que hacíamos en la iglesia, ¿no? En un retiro. Y en esta foto estamos abrazadas, tú y yo, y en ese momento era donde yo había incluso justo salido de una de las sesiones y yo te vi de lejos y fui corriendo hacia ti y me descargué sobre ti. Y era porque en aquel entonces yo estaba pasando una temporada de mi vida donde lo expliqué un poco en el episodio de mi testimonio, donde yo estaba pasando mi mar rojo. Estaba pasando una temporada muy difícil de mi vida. Y cuando yo te vi de lejos, mi primer reacción era,
necesito a mi mamá. Y me descargué y me derretí en tus brazos. Y, y eso fue en esa foto, cada vez que yo veía esa foto, me mostraba el plan perfecto de Dios y la bondad y misericordia que Dios tuvo en mí para darme un pilar de fortaleza que era y es tú, donde si es un arroz quemado, si es un abrazo en medio de una tempestad, en medio de una de las temporadas más difíciles de mi vida, tú has estado ahí y has demostrado que realmente hay poder en una madre que está presente, una madre que no se cansa de orar, una madre que no se tambulea en las tempestades que pueda enfrentar en su propia vida o en la vida de sus hijos. He visto cómo te has aferrado en esa promesa que Dios te dio en otro viaje, dentro de los muchos viajes, pero en aquel viaje en específico donde alguien te dio esa promesa de que Dios te dijo: en cuanto tú cuidas de los míos, yo cuidaré de los tuyos. Así es. Y podemos testificar realmente, Ebenezer, que hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha orientado, nos ha protegido, nos ha batallado por nosotros, por mi vida, por la vida de Natán, que tú has también muchas veces compartido con otras madres, la lucha que fue con cada uno de tus hijos, donde te has presentado delante de Dios. Dios, tú me diste una promesa. Tú dijiste que tú cuidarías de mi hijo. Pues ahora este es el momento que nuevamente puedes proveer y puedes aprobar esto, puedes probar que tú estás cuidando de los míos. Y siempre lo he dicho antes y continuamos diciendo una y otra vez de mil ejemplos donde hemos visto el poder de Dios obrar en nuestras vidas, en Amén. nuestra casa, y lo cómo cambia absolutamente todo cuando vaciamos nuestra vida firmemente en nuestra piedra angular, en nuestra fe en Dios, en nuestra fe en la palabra, y cómo podemos testificar que su palabra es verdad, su palabra ha sido cumplida y está siendo cumplida a través de nuestras vidas. Y me encantaría que tú cerraras este momento, aunque ya sea declaración por cada madre, sé que hablará a todas las madres que están escuchando esto, pero una última palabra para aquella mujer que a lo mejor está pasando por algo nuevo, un cambio drástico en su vida y está ahora pidiendo a Dios un, un camino, una verdad, una palabra para saber que Él está presente y que estará presente durante todo el proceso. Aquella joven, aquella hija, aquella madre, aquella abuela, incluso aquella pastora que esté pasando por algún tiempo de prueba en este momento. ¿Qué le dirías a esa mujer? Bueno, hay tantas cosas que uno lo puede decir, pero lo puedo resumir todo en dos palabras: fe y perseveranza. La fe, sem fé es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible alcanzar cualquier cosa porque Yeah. ella nos sostiene. Pero ser perseverante también es muy importante porque estamos viviendo ahora una era del microwave, de la Ujú. comida rápida, y queremos que ya en un minuto esté solucionado. Y las cosas buenas Ujú. no son hechas en el microwave. Slow Las cooking. cosas buenas, o sea, la comida buena es hecha a su tiempo, con su sazón, con cuidado, está marinada, dependiendo de lo que es. O sea, hay un cuidado, hay un proceso hasta que tú puedas saborear de verdad un plato bien hecho. Entonces, en la vida espiritual es igual. Talvez tú estás pasando por un momento que quisiera que la solución viese como microwave, pero Dios no actúa muchas veces así. Pelo contrário,
quando recebemos uma resposta tão rápida, créame que não damos tanto valor Ujú. como aquela que passamos por o processo. Sabe por quê? Porque em el processo nós crescemos e vamos de um nível a outro nível. E é isso, é a vida cristiana. A vida cristiana não pode estar em um mesmo nível todo o tempo. Tiene que mover, Yeah. tiene que salir de las quatro paredes, tiene que salir de la zona de conforto. Y para salir de la zona de conforto muchas veces duele, como la águila hace con sus, como é o filhote, o hijito, Sí. que sei eu como se diz, el hijo del águila. Quando já chega uma idade que a águila sabe que ele lo pode volar, ella mesma lo põe para fora. Ella misma lo está enseñando. Y muchas de las veces Dios hace eso con nosotros. Sale de su zona de conforto. Sale de una oración medíocre de que, ay Dios, bendice mi hijo. Ah, no. Ya deja esa oración de que, ay Dios, como... Por Deus, seja mais audaciosa, ora com súplica e com a autoridade que tu tienes. Deus nos ha dado essa autoridade e não somente a nós como mamã, a todos nós, Yeah. aqueles que hemos aceitado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício, se nós aceitamos, temos o mesmo poder e autoridade. São duas coisas distintas, poder e autoridade. Não te vou explicar hoje porque não tenho tempo, mas são duas coisas que juntas temblam no inferno. Ujú. Então, se Amen. tu estás em el momento que não vê Deus atuar, não está vendo, pero trata de escuchar. E muitas vezes não escucha a Deus falando contigo porque hablas mucho. Habla mucho, entonces hable menos y escuche más, porque si hablo, yo no puedo escuchar. Hay muchas veces, y yo he aprendido eso en el proceso de tanto suplicar y de tanto pedir, me olvido de escuchar a Dios. Y a veces, cosa que Dios me dijo, cállate, y mudece, como dijo Jesús al mar, y mudece. Tenta escuchar-me. Muitas vezes Deus quer falar. Ah, pero eu não escuto a voz. É que Deus fala de tantas maneiras. Te pode sim falar de voz audível, mas é muito difícil que seja com voz audível. A mim me passou, mas me habla de qualquer outra maneira, por la palavra. Me habla por uma pessoa que nunca nem vi na vida. Habla em sonho, habla até inclusive assistindo algo. Deus sabe a maneira com que vai falar. O que tem que estar atenta. O que tem que estar atenta. E incluso, parece louco. Incluso tem alguma película, eu le digo a mis hijos, quando estão vendo alguma película que não me agrada muito, eu le digo, Edifica. isso edifica. Porque quando assiste algo que te edifica, aí Deus também te pode falar. Yeah. Então, se busca escutar e ver, tenta de estar atentos com teus olhos, com teus ouvidos, sobretudo com o coração sensível, para escutar o Espírito Santo falar. Então, Ujú. permaneça firme. As promessas do Senhor são verdadeiras. Yeah. E nunca Deus deixou de cumprir uma promessa. Amen. Agora, tu se confunde muitas vezes que não lo vê, mas não quer dizer que ele não vai cumprir. Simplesmente não foi o tempo. Mm. Há um tempo. E se tu estás em esse momento, simplesmente Filipenses. Ó, descansa, Amen. entrega, apresenta a Deus as suas orações, suplicas, e tenha paz em el coração. Tenha paz em el coração. É como uma mamã que vai deixar o ninho em uma guardaria e está ansiosa que com medo que vai passar e leva o ninho na guardaria para que outro lo cuide. Le fala, mira, ponte la meia, mira, la comida. No, mira, cuidado que no le gusta eso. Pero señora, si usted ha dejado en una guardería para que lo cuide, descanse, vete. Ujú. O sea, que uno lo deja y está todavía como que no, pero entonces ya va tu hijo. Entonces, diga a Dios, yo entrego mi hijo a ti. Ujú. A ti, entrega a él. Los hijos no son nuestros. Ujú. Ponga isso en la cabeza. No son emprestados para un tiempo. Y cuando acaba tu responsabilidad, ellos caminarán solos. Entonces, en el momento que tú los tienes, llena de la palabra, enseña do que ser un hombre o una mujer de Dios, enseña a ser personas íntegras y después seguirá o seu caminho, seguirá con su marca, porque lleva su DNA.
Ujú. Así que eso es para la mamá, tenga paz. Pero yo quisiera, no sé si tengo tiempo, producción, Dilo. algo que quisiera decir, no las mamás, pero las jóvenes no casadas. Eh, Veo hoy en día, hoy por cierto, hace algunas semanas escuché una joven hablando de, ay, yo no tengo esperanza, yo quisiera ya que Dios viniera y me fuera. Y Eso no eso fui yo. y eso, Esa no no, fui no fue yo. tú. Y eso me chocó, me chocó. Y yo veo que las jóvenes, sobre todo, que todavía no se han casado, primero, se angustia, Ujú. se Desespera. preocupa, se desespera y tiene mucha ansiedad. Y el tiempo es del Señor. Tengo dos cosas para decir. Primero, no se va con cualquier uno. Ah, porque ya estoy pasada. Mm, No hay una edad exacta para casar. Eso lo pone la sociedad. Eso no eres tú. Tú vas a casar el día que Dios quiere que tú cases y con la persona correcta. Por lo tanto, no es de microwave, mm, no es lo rápido, porque del microwave se hace rápido, pero se daña rápido. Entonces tenga mucho cuidado de querer un compañero microwave. mm. Espera el tiempo que Dios lo está tratando, lo está poniendo el sazón, que va con su sazón, que pueda casar bien, que pueda se sentir bien cuando están juntos unos hacia el otro. Eso es importante. Y una cosa que nunca debe se olvidar, la palabra nos dice clara y muchas veces pasamos y no queremos leer sobre el yugo desigual. Ujú. No se meta con un yugo desigual. Yo tengo ejemplo de Yeah. personas que quedaron esperando, se desesperaron y casaron con un yugo desigual. Y yo me recuerdo que yo pregunté a esa persona, pero ven acá, y él es cristiano, es temente al Señor. No, él no es cristiano, pero es bueno, es buenísimo. Y Ujú. él, mira, me trata muy bien, e incluso no me prohíbe de ir a la iglesia. Mm. Pero ven acá, ¿qué Biblia tú estás leyendo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Mira, recuerda Así el que micro. el enemigo puede venir disfrazado de ovejita lindo y maravilloso, Eita, pero eita. al final es un lobo que te va a Ay. comer. Entonces, tenga mucho cuidado. Pero ¿qué hago entonces mientras tanto? Mientras tanto que tú estás en el proceso, desfruta esse momento que tu tem para ti, que tu não tem que estar preocupando com marido, com hijos, com nada. Tu se preocupa contigo, de fazer aquilo que lhe gusta ser, de viajar, de comer, de comprar. Utiliza esse momento. Sabe por quê? Porque é muito provável que depois de casa, tu não vai ter esse tempo. Ujú. Provavelmente aí madres que han casado y con hijos que querían tener ese momento ahora y no lo tienen. Y tú lo tienes. Entonces, cada etapa de nuestra vida es para ser aprovechado. No desecha nada. Aprovecha. Bueno, Señor, ya que todavía no tengo mi compañero, porque tú estás todavía trabajando, yo voy a aprovechar. Yo voy a aprovechar y seguir feliz, alegre, disfrutando de todo que Dios te ha dado, de la salud, de Ujú. la belleza, de los Así amigos, es. de todo eso. Entonces, quédate con eso. Y si tú es una de esas que ya está desesperada, Cálmase. tranquilízate, ¿tá? Go down. Go Menos. down, menos, 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 que tudo vai ter o seu tempo e tu vai ter sua dia de princesa. Ajá. Ok? Assim que eu creio, Becky, que hemos hablado muito e que eu creio que já a produção já está. Ya, producción. Pero ve que le agradezco mucho por esta oportunidad. Es una bendición poder estar contigo. Es una bendición para mí ver el resultado de lo que Dios está haciendo contigo, de ver tu crecimiento, tu madurez en la palabra, de cómo tú amas la palabra, cómo tú estudias la palabra. Eso me llena de orgullo, me llena de satisfacción y de gratitud a Dios, porque isso é mais uma promessa que o Senhor ha cumprido, mais uma promessa quando me lo hizo,
cuidaré de sus hijos. Y veo ahora los 3 hijos míos, cada uno en un sitio, pero buscando del Señor, siendo un ejemplo, siendo un instrumento en la mano de Dios. Y no hay mayor satisfacción para una madre, para un padre, ver que los hijos están siguiendo los pasos del Señor, lleva un legado, lleva un DNA, o sea, que yo quando vamos dessa terra, eu estou segura e lhe posso dizer, Senhor, aquele a quem tu me has confiado que são meus filhos, Senhor, eu te apresento, eu a hecho, eu la he enseñado de acordo a tu palavra a ser íntegros e amar a ti sobre todas as coisas. Assim que eu sou muito agradecida por todo, 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 incluso os momentos difíceis que os hijos muitas vezes hacen uno passar, pero aí de todo, todo, uno pode sacar algo bueno, de todo. Então, como diz um versículo que amo, que está em Romanos 8:28, de los que confiam no Senhor, todo, todo coopera para el bem. Quando diz a palavra todo, es todo. Ay, bueno, que me rompió el carro. Gloria a Dios por eso. Pero todo, todo. Yo me recuerdo el día que yo tenía mi coche y ese coche me gustaba mucho y el motor del coche se dañó y ya no tenía más coche. Y yo cuando salí del carro, yo lo miré a él y de ¡Gloria a Dios! Y así un grito así, ven, gloria a Dios, voy a ganar un carro nuevo. Y así fue, me regalaron un carro nuevo. Así, mira, sea cual for, todo Dios, aunque pase por momentos difíciles, Deus transforma isso para bendição. E isso é o que eu espero, desejo e isso é o que eu vivo, sempre esperando o melhor. El mejor está por venir. Amén. Así es, todo coopera para bien para aquellos que confían. Así es. Gracias, mami. I love you. I love you very, very much. Beso. Y ya sabe, a todos vosotros, después de haber tomado todas las notas, que sé que han tomado notas de este episodio porque ha tirado un montón de factos esta señora. Y si no has tomado notas, dele replay a todo y tome notas de nuevo. Pero ya sabes, este es el momento oportuno para sacar tu Biblia, profundizar y escudriñar la palabra, que es la verdad, es el camino, es la luz de este mundo. Jesús quiere tomar ese cafecito contigo y a través de la palabra podrás ver miles y miles de ejemplos que puedan testificar de todo lo que hemos hablado en esta mañana. Así que no menosprecies este momento, no dejes esta oportunidad para tomar ese cafecito con Jesús. Y ya sabes, aquí nos veremos la próxima semana con la Biblia por un lado y el cafecito por el otro. Nos vemos. Chao.